Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos el formato físico, ya sea en vinilo, en cassette o en CD. Y pues bueno, me dio tiempo de hacer un video más antes de que termine el año. Recuerden que ya armamos nuestra lista de los mejores discos del año para mí. También ya armamos un pequeño especial de algunos discos en vivo que yo les quería recomendar. Y pues ahora sí, para cerrar el año, ahora sí prometo que es el último del año, quise armar algunos proyectos alternativos de algunos integrantes de bandas conocidas. Intenté pulirlo un poco para que sean bandas tal vez no tan conocidas o proyectos que tal vez no mucha gente conozca, de alternativo, de algunos integrantes de bandas famosas. Así que, pues bueno, vamos a empezar con algunas de estas recomendaciones y pues bueno, vamos a darle. Bien, vamos a empezar con un proyecto que, pues, tanto su integrante conocido no es tan conocido y este proyecto alternativo tampoco es tan conocido. Estamos hablando de The Alligator Wine, esta banda creada por Roberto Vitaca, que sería vocalista en su momento de Lágrimas Profundere, después de la salida de su vocalista más emblemático, que es Christopher Schmidt. Sale de la banda y arma este proyecto junto con este chico llamado Alfredo Villescusa y arman este sonido como muy orientado hacia el rock psicodélico de los setentas, como al rock gótico, como al blues. Y de hecho, en la mayoría de las entrevistas, Robbie Taka ha mencionado que mucha gente le pregunta que quién es el guitarrista, y él dice que no hay guitarras, que hacen varios efectos para simular guitarra, pero que realmente no la tienen. Cosa interesante porque de hecho, sí, si tú escuchas sobre todo este primer EP, el The Flying Carousel, te darás cuenta de que algo suena como a guitarra, pero no lo hay. Así que pues, está bueno. A mí me gusta mucho la voz de Roberto Vitaca, perdón. Me gusta mucho en Lágrimas Profundere, pero aquí también en The Alligator One suena bastante bien. Así que aquí está Roberto Vitaca con su proyecto alternativo, The Alligator Wine. Bien, ya saben que yo voy a intentar meter a Swans en donde pueda, y pues justamente en 1998, cuando Michael Gira decide destruir esa encarnación de Swans por primera vez, tras una de sus primeras obras maestras, que sería Soundtracks for the Blind, decide armar un proyecto más personal, más orientado hacia el folk, y crea esta hermosura llamado Angels of Light, un proyecto de neo folk, de dark folk, que como decía hace rato se siente mucho más personal, se siente un proyecto más íntimo, más orientado como hacia cantautor, menos destructivo, menos caótico y abrasivo como lo es con Swans. Y aquí conocería a gran parte de los músicos que acompañarían a Swans cuando regresaran en 2010, y también viejos conocidos. Estarían apoyando aquí a Michael Gira. Se siente, repito, un Michael Gira mucho más tranquilo, mucho más cantautor, mucho más intimista, y se los recomiendo mucho. Este disco es el The Angels of Light, Sing Other People, es del 2005, bastante bueno. Y pues bueno, si les gusta Michael Gira, si les gusta su voz, o si les gusta música como por ejemplo algo de Johnny Cash, tal vez esto les pueda gustar. Así que aquí está Angels of Light, proyecto alternativo de Michael Gira. Getting up, beginning again. And may you contain. Bien, vámonos a algo mucho más tonto, algo que pues sí es más que nada un proyecto paródico. Estamos hablando de Austrian Death Machine, un proyecto alternativo de Tim Lambesis, vocalista y actualmente único miembro de Asylum Dying, por cosas que ya hemos platicado. Arma este proyecto Austrian Death Machine, en donde es un proyecto cómico que hace puras parodias de la filmografía de Arnold Schwarzenegger. Sí, eso es justamente lo que acaban de escuchar. Es un proyecto que hace parodias de Arnold Schwarzenegger. Para que se den una idea, una de las canciones más conocidas y de los singles de este disco, I Need Your Clothes, Your Boots and Your Motorcycle, que justamente es una de las frases icónicas de Arnold Schwarzenegger en Terminator 2. Por acá también tenemos, no sé, algo interesante, See You at the Party Richard, que es de Total Recall, también de Arnold Schwarzenegger. Entonces hace puras frases, puras citas. De hecho, se viste justamente como Arnold Schwarzenegger en Terminator o en perdón, en Total Recall o en The Last Action Hero. O sea, es una estupidez, pero pues bueno, está bueno. Es ese metalcore muy característico de Tim Lambesis con Asylum Dying, y no hay más que rascarle. Es eso. Así que aquí está, si le quieren dar escuchada, Austrian Death Machine, el proyecto alternativo de Tim Lambesis que hace parodia a la filmografía de Arnold Schwarzenegger. Your boots, your motorcycle. I need your clothes.
Y bien, volvamos a las cosas un poquito más serias. Vámonos con un proyecto que ya se estaba gestando, perdón, desde el 2001 con David Havok y Jade Puget de AFI. Estamos hablando de este proyecto que tienen llamado Black Audio, que originalmente muchas canciones de la era de Sing the Sorrow y December Underground de AFI iban a estar, esas canciones iban a estar en este proyecto. Decidieron meterlos mejor como AFI y armar el proyecto ya en forma. Entonces es un proyecto que se mete como al dark wave, que se mete al dark electro, un sonido mucho más experimental y orientado hacia la música electrónica. No hay guitarrazos propiamente de Jade Puget, y la voz de David Havok está mucho más cuidada y más limpia, ¿no? Aquí tampoco hay guturales ni nada de eso. Entonces es un proyecto que si les gusta la música electrónica más oscura, más orientada como al techno, tal vez les guste, o también a la música industrial. Así que aquí está Black Audio, proyecto alternativo de David Havok y Jade Puget de AFI. Y bien, vámonos con un proyecto que, pues, este sí ya no existe. Estamos hablando de Dead by Sunrise, un proyecto alternativo de Chester Bennington, ex vocalista de Linkin Park, que lamentablemente ya falleció. Este proyecto lo armó durante las sesiones de Linkin Park cuando estaban grabando el Minutes to Midnight, junto con Rick Rubin. Y él escribió varias canciones que él sentía que no encajaban para Linkin Park, entonces decidió armar un proyecto nuevo para poder meter estas canciones que él estaba escribiendo, y armó este que Dead by Sunrise se mete más como un rock alternativo, más coloquial, más tranquilo, más relajado, más accesible. O sea, no se siente esa parte electrónica de Linkin Park, sino que es algo más radial, más tranquilo, con un Chester Bennington que tal vez no llega a esta destrucción vocal con la que nos tenía acostumbrados de repente en Linkin Park, sino que esto es más su voz más contenida. Eso es todo. Es una curiosidad, si lo quieren escuchar, no es nada impresionante, solo es bueno siempre darle una escuchada a Chester Bennington, que pues lamentablemente ya no está entre nosotros. Así que aquí está, Dead by Sunrise, proyecto alternativo del ya fallecido Chester Bennington. Bien, vámonos con un tipo que tiene un montonal de proyectos alternativos, así que me decidí por este porque está acompañado de una de mis vocalistas favoritas. Estamos hablando de Dead Weather, este proyecto alternativo de Jack White junto con Alison Mosshart, vocalista de The Kills, y que también los acompaña en esta alineación propiamente Denver Tita, que fue guitarrista también de los Queens of the Stone Age, y Jack Lawrence. Así que es un proyecto que se siente mucho como algo que ha tocado Jack White y Alison Mosshart. Tiene esa vibra como muy ocultista, como de ese rock de vanguardia, muy interesante. La portada de por sí ya es bastante hermosa. Y como curiosidad, esta fue la banda que debutó en la apertura de Thurman Records, esta compañía discográfica que fundó Jack White. Esta fue la primera banda que tocó en la inauguración y que es su primer proyecto ya propiamente de Thurman Records. Una banda que solamente tuvo dos producciones, si no me equivoco, y que pues lamentablemente ahí quedó. Yo sí tenía un poquito más de esperanzas de que sacara algo más interesante, pero pues Jack White se metió más como en su banda, en su proyecto solista, y pues con los White Stripes igual, nunca han vuelto, así que pues a ver si un día regresa con The Dead Weather, proyecto alternativo de Jack White junto con Alison Mosshart. Some people die just a little. Some people die just a little. Sometimes you die by the drought. Sometimes you die by... Bien, vámonos con otro que también tiene un montonal de proyectos alternativos, y pues me decidí por este porque es tal vez el menos conocido, Bosnian Rainbows, este proyecto alternativo de rock psicodélico, de folk psicodélico de repente, de el gran Omar Rodríguez López, guitarrista y líder de Mars Volta, que en este proyecto está junto con The Anthony Parks, este baterista de jazz, de vanguardia también ya muy reconocido, y Terry Genderbender, esta chica que es la guitarrista y vocalista de The Lebu Chariots. Este proyecto lo armó justamente tras las sesiones de Nocturniquet de The Mars Volta, cuando los Mars Volta se tomaron ese hiatus bastante largo de como 15 años, perdón, 10 años, se tomaron ese descanso, y Omar Rodríguez estaba muy metido con su proyecto que era de Omar Rodríguez Group,
y quería sacar música con ellos, pero la música que estaba componiendo no le parecía que era propia para Omar Rodríguez Group, entonces decidió armar este proyecto, Bosnian Rainbows, que repito, combina esta psicodelia, este folk psicodélico, este rock psicodélico, en donde las guitarras de Omar fungen más como atmósferas que como solos de guitarra caóticos, como lo veíamos en Mars Volta. Y yo creo que se parece mucho como a ese Pink Floyd de la era de Syd Barrett. Si les gusta el The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd, justamente yo creo que Bosnian Rainbows les puede gustar. Así que aquí está Bosnian Rainbows, el proyecto alternativo de Omar Rodríguez López. Bien, vámonos con un proyecto que es relativamente reciente, de tener un año o dos tal vez que salió. Estamos hablando de Empire State Bastard, este proyecto de metal extremo, de noisecore, de hardcore punk, de greencore que armó el gran Simon Neil, guitarrista, líder y vocalista de una de mis bandas favoritas, que repito, siempre la voy a defender, que están infravalorados, Beef y Clyro, y que por ahí armó este proyecto junto con Mike Bernard y el gran Dave Lombardo, baterista emblemático de Slayer. Y es un proyecto bastante extraño porque normalmente estamos acostumbrados a ver a Simon Neil con baladas, con rock alternativo, que de repente sí te avienta algo extremo, pero no lo suficientemente para llamarlo música extrema, yo creo. Y aquí te avienta algo súper duro, súper crudo, súper extremo, que de repente sí rasga lo que podríamos considerar música extrema del estilo de Napalm Death, por ejemplo, o de Carcass. Y pues bueno, Dave Lombardo, ya estamos acostumbrados a escuchar música extrema de uno de los bateristas de metal más emblemáticos que hay, así que se los recomiendo muchísimo. Es un disco bastante interesante y que es Simon Neil en un sonido que no estamos acostumbrados. Empire State Bastard, proyecto alternativo de Simon Neil. Y bien, ya que estábamos hablando del gran Dave Lombardo, vamos a hablar de otro proyecto en el que él participa. Estamos hablando aquí de Fantomas, en donde realmente él no es el más importante, sino que un tipo que también me costó muchísimo trabajo encontrar proyectos alternativos para platicarles, el gran Mike Patton, vocalista emblemático de Fate No More, que aquí con Fantomas es un proyecto en donde se mete con Buzz Osborne, guitarrista, vocalista y líder de los Melvins, con Dave Lombardo, como ya mencionamos, y Trevor Dunn, que sería su bajista en otro de sus proyectos alternativos interesantes, que es Mr. Bungle. Fantomas es un sonido que se mete más como el avant-garde metal, muy de la mano justamente de Mr. Bungle, solo que de una manera un poquito más accesible, porque Mr. Bungle a mí me parece casi imposible describir a Mr. Bungle. Fantomas es un poco más accesible, hay cosas más reconocibles por acá. Y este disco es interesante de Director Scott porque justamente hacen puros covers de bandas sonoras famosas y los convierten al sonido emblemático de Mike Patton. Por aquí tenemos como ejemplo El Padrino. Tenemos por acá La Noche del Cazador, El Cabo del Miedo, Rosemary's Baby, La Profecía, Twin Peaks, por ejemplo. Aquí tenemos la parte de Firewalk With Me de Angelo Badalamenti. Entonces, se los recomiendo mucho. Fantomas de Mike Patton con Dave Lombardo, con Buzz Osborne, con Trevor Dunn. Es increíble. Si les gusta Mr. Bungle, esto es para ustedes. Bien, vámonos con un proyecto complicado que ya hemos platicado de él. Y pues aquí nada más quiero hacer un pequeño disclaimer de que cualquier persona que esté sufriendo algún problema personal y que sienta esta necesidad a lo mejor de hacerse daño, lo que sea, pues bueno, yo les recomiendo buscar ayuda. A mí no me gusta meterme en la vida de nadie, así que lo que decidan, pues que sea su responsabilidad, pero pues siempre hay que ver otra forma de ver la vida, ¿no? Así que es un disco que habla justamente de eso. Estamos hablando de Giles Corey, su proyecto, su disco homónimo de este gran tipo que yo admiro mucho, que es Dan Barrett, vocalista y parte importante del dúo Have a Nice Life, otro proyecto que ya hemos platicado mucho en este canal. Giles Corey es un proyecto en donde Dan Barrett se mete a explorar el folk, el dark folk particularmente, debido a que en esta etapa él había intentado suicidarse. Entonces, él, para no hacerlo, decide plasmar todos esos sentimientos negativos justamente en este proyecto, inspirado en Giles Corey, un granjero
del siglo XVIII, XVII, no me acuerdo, que en Estados Unidos fue acusado de brujería y en los juicios de Salem fue condenado a ser aplastado por rocas, por placas de rocas, y cuando se le preguntó antes de morir que pues, tenía una confesión o algo, él dijo que le agregaran más peso, y esa es la frase con la que este disco se lleva, ¿no? Esa parte de agregar más peso, de que el ser humano puede soportar todavía más dolor, es la bandera con la que Gil Scurry lleva este proyecto, el proyecto de Dan Barrett. Es oscuro. Si conocen ya Have a Nice Life, sabrán de qué estoy hablando. Es bastante oscuro. De repente tiene momentos donde Sam Barrett literalmente solo se pone a gritar, como golpeando el piano, golpeando cualquier instrumento. Entonces es complicado de entrarle, pero yo creo que si entran bien a la convención de este disco, se van a llevar una gran sorpresa y ojalá les ayude a cambiar su vida, ¿no? O a mejorar su vida. Así que aquí está Gil Scurry, proyecto alternativo de Dan Barrett, perdón. Bien, vámonos con un proyecto bastante extraño que me sorprendió muchísimo el giro que este tipo le dio al sonido al que nos tenía acostumbrados. Estamos hablando de Me and That Man, proyecto alternativo de Nergal, guitarrista, vocalista y líder de la emblemática banda de black and death metal Behemoth, en donde aquí se mete al dark folk, se mete igual como a un sonido muy similar como a Angels of Light de Michael Gira, o a este sonido que acabamos de platicar ahorita de Gil Scurry, de Dan Barrett. Aquí se mete junto con este músico llamado John Porter, se mete a un sonido muy oscuro, muy representante de Nergal, pero a pesar de que sea uno de los guitarristas y vocalistas más emblemáticos del black metal, aquí hay pocos rasgos de eso, sino que nada más es como esa atmósfera. Y la verdad sorprende lo buen vocalista country o dark country que podría llegar a ser Nergal. Este proyecto, este es su álbum debut, Songs of Love and Death, un proyecto bastante interesante. Yo se lo sugiero mucho. Me and That Man, si les gusta el dark folk, otra vez, si les gusta Johnny Cash y todo eso, esto tal vez les guste mucho. Así que aquí está, Me and That Man, proyecto alternativo de Nergal, de Behemoth. Bien, vámonos con algo menos oscuro porque creo que llevamos un rato haciendo cosas bastante oscuras. Vámonos con este gran proyecto alternativo de uno de mis guitarristas y vocalistas favoritos, Claudio Sánchez, vocalista, líder y guitarrista emblemático de Coheed and Cambria, que aquí junto con su esposa, ¿cómo se llama? Chandra Eckert, se mete a este proyecto llamado The Prize Fighter Inferno, en donde hacen un folk electrónico más orientados como al synth, bastante interesante, que de hecho yo los conocí gracias a la pandemia, porque en la pandemia empezaron a lanzar varios covers bastante viejos, orientándolos más hacia el synth pop, y ahí los conocí, y este que es su debut, me gustó bastante. Creo que es un disco y un proyecto que se sale mucho de la línea de Coheed and Cambria, pero que aún así puedes reconocer varios elementos propios de Claudio Sánchez, y que por primera vez no se mete a la parte del cómic, ¿no? Porque Coheed and Cambria es un proyecto que siempre estuvo muy armado a partir de los cómics de Armory Wars de Claudio Sánchez, y aquí se siente como algo más limpio, más individual, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, se los recomiendo mucho, The Prize Fighter Inferno, proyecto alternativo de Claudio Sánchez con su esposa. Y en otro tipo que me costó mucho trabajo elegir cuál sería un buen proyecto alternativo para platicar, estamos hablando de Maynard James Keenan, vocalista emblemático de Tool, que aquí con su proyecto Pucifer, que es uno de los más conocidos, porque recordemos que también tiene por ahí A Perfect Circle, que es posiblemente el más conocido. Pucifer, que más que nada funge como un proyecto solista, porque realmente él es el único músico constante en la banda, y que ha colaborado con varios músicos para poder sacar este proyecto. Entonces podríamos decir que es un alter ego. Pucifer, que es un proyecto que se mete más como al comic rock, o sea, hace mucha parodia. De hecho, él casi siempre sale disfrazado de diferentes elementos. Aquí
En este disco que se llama Existential Reckoning salía siempre personificado como si fuera un hombre de negro, de los extraterrestres, de Men in Black, y que tenía justamente esta ideología de la paranoia o de las teorías conspirativas acerca de los extraterrestres. Entonces, está bastante chido. Pucifer, comparado con Tool, es bastante accesible. Incluso A Perfect Circle también es bastante accesible comparado con Tool. Así que aquí está, se los recomiendo mucho. Pucifer, proyecto alternativo de Maynard James Keenan. Bien, vámonos con otro bastante chido que pues, lamentablemente ya no existe por el fallecimiento de Alex Laiho. Estamos hablando de Synergy, proyecto de power metal o de speed metal que estaba compuesto por una alineación que es hasta envidiable dentro del metal. O sea, parece que todo lo mejor del metal se metió aquí. Es un proyecto que inauguró Kimberly Gusk, ex esposa de Alexi Laiho y que en su momento fue tecladista de Dimmu Borgir. Ella armó este proyecto llamado Synergy, que reclutó justamente a Alex Laiho, ex guitarrista, vocalista y líder de la ya extinta Children of Bodom, Kimberly Goss. Tenemos a Rob Latvala, que también fue guitarrista de Children of Bodom, Marco Yetala, bajista y vocalista de Nightwish, y Tommy Lillman, el baterista emblemático de To Die For y de Lordi. Entonces es un proyecto donde pues, está lo mejor de lo mejor. A mí me encanta, lo voy a enseñar porque creo que vale la pena, el booklet, porque tiene toda esa vibra de los noventas, de la gente que apenas estaba medio empezando a aprender a usar Photoshop, y tiene toda esa vibra, pues la verdad, muy cutre. Pero pues no sé, a mí esta vibra me gusta mucho, me hace mucha gracia porque sí, sí se ve como un Photoshop bastante feo, pero bueno, el disco vale mucho la pena. La verdad, la voz de Kimberly Goss es bastante agraciada, y pues como no estamos escuchando la voz gutural de Alex Laiho y solo sus guitarras, pues también es un gran deleite. Así que aquí está Synergy, el proyecto alternativo de Kimberly Goss, de Marco Yetala, de Alex Laiho, de Rob Latvala y de Tommy Lillman. Y vámonos con un proyecto de metalcore de una banda que ya platicamos el episodio pasado. Estamos hablando de el gran Spencer Chamberlain con este proyecto llamado Sleepwave, que recordemos que Spencer Chamberlain es el vocalista gutural de la gran banda On The Road, que terminando su gira que estaban haciendo del Disambiguation, la banda había decidido ya separarse. Entonces Spencer arma este proyecto llamado Sleepwave, junto con Stephen Bowman, y es un proyecto que se parece muchísimo a On The Road. De hecho, tiene todos los rasgos de On The Road, menos la parte más progresiva, porque On The Road de repente meten cosas progresivas. Aquí no, aquí es un metalcore mucho más común, más orientado como al post-hardcore o al emocore. De hecho, se parece mucho más a bandas como Silverstein, por ejemplo. Entonces, es un proyecto bastante tranquilo, bastante amable. Si no les gusta el metalcore tan agresivo, tal vez Sleepwave sea para ustedes. Y este, que es su único disco, el Broken Compass, se los recomiendo mucho, está bastante chido. Y pues la voz de Spencer Chamberlain siempre es un deleite. Así que aquí está Sleepwave, el proyecto alternativo de Spencer Chamberlain de On The Road. Bien, vámonos con un proyecto que fans del metal y el rock progresivo estuvimos esperando muchísimos años a que esta combinación pasara. Pasó en 2012, pero la verdad, yo creo que ha sido uno de los proyectos más decepcionantes porque se esperaba demasiado. O sea, el disco está bueno, pero se esperaba demasiado de estos dos monstruos del metal y el rock progresivo. Estamos hablando de Storm Corrosion, proyecto alternativo en conjunto del gran Steven Wilson de Porcupine Tree y el gran Michael Ackenfeld de Opeth, que ellos ya habían estado trabajando juntos desde el Blackwater Park. Steven Wilson había sido ya el productor de Opeth y había colaborado con ellos en vocales o en composición. Y era un proyecto que ya se estaba anunciando desde hace mucho, que los fans esperaban, y cuando salió con este Stone Corrosion, o sea, no está mal. Es imposible decir que algo que creen ellos dos está mal, pero la verdad creo que se esperaba algo más orientado al metal y no tan orientado como al ambient o al rock alternativo o al progre más tranquilo. O sea, la verdad es un disco tranquilo y me duele un poco decirlo, pero a veces me parece que es aburrido.
es un poco aburrido de repente para los estándares que teníamos y pues bueno, hasta la fecha se sigue esperando otra cosa porque habían estado diciendo que tal vez hacían una segunda producción o incluso había una gira, cosa que no se ha confirmado, pero pues bueno, si le quieren entrar, está bueno, solamente pues mantengan los estándares bajos y a lo mejor es un disco disfrutable. Stone Corrosion, proyecto alternativo de Steven Wilson con Opeth, perdón, con Michael Ankenfeld de Opeth. Y bien, obviamente iba a regresar Mike Patton porque Mike Patton tiene un montonal de proyectos alternativos. Decidí agarrar este, Tomahawk, que es otro proyecto que también se creó durante la vena del Mr. Bungle, de él con Faith No More, de él incluso con Fantomas. Este proyecto que está Mike Patton con Dwayne Dennison, que es un guitarrista de vanguardia bastante interesante, que cuando justamente terminó de ver un show de Fantomas, se le acercó a Mike Patton a preguntarle si le interesaría tener un proyecto con él, cosa que Mike Patton accedió y crean Tomahawk y que con el tiempo también reclutarían al bajista de Mr. Bungle, que también de repente estuvo en un momento en Fantomas, Trevor Dunn, y es un proyecto experimental que de hecho la gran mayoría de los proyectos de Mike Patton se parecen mucho, o sea, salvo tal vez Faith No More, que es el menos complicado, vamos a llamarle así, porque Mr. Bungle, Tomahawk, Fantomas o incluso lo que ha hecho con John Zorn, Mike Patton siempre se encarga de hacer proyectos complicados de avant-garde, de metal alternativo y experimental. Tomahawk, dentro de todos esos, tal vez es el más fácil, que de hecho es complicado decir eso, pero sí, tal vez es el más fácil y con el que yo le entraría. Así que aquí está, Tomahawk, otro proyecto alternativo del gran Mike Patton. Y bien, vámonos con uno de mis grandes ídolos, el gran John Frusciante, que no quise agarrar nada de solista porque eso sería bastante sencillo. Entonces me agarré este proyecto que él tiene en solitario también, pero bajo el seudónimo de Trick Finger, en donde se mete a la música electrónica más experimental, se mete por ahí al acid techno, se mete al IDM. De hecho, hay momentos donde se nota mucho la influencia de Apex Twin. Es un sonido que no relacionas absolutamente nada con John Frusciante, porque normalmente con John Frusciante se relaciona la guitarra o esa voz tan melódica que él tiene. Aquí es básicamente música electrónica pura y dura, un acid techno bien atascado. Y en este proyecto llamado She Smiles Because She Presses the Button, se mete más al IDM, como estábamos platicando. Entonces, se los recomiendo mucho. No me quiero quedar mucho tiempo aquí porque de John Frusciante sí estoy planeando hacer un especial bastante denso, así que Trick Finger, proyecto alternativo de John Frusciante dentro de la música electrónica. Y bien, ya para terminar, vámonos con un proyecto de el ex vocalista de Aiden, una de mis bandas de post-hardcore favoritas. Estamos hablando de William Control, proyecto alternativo de Will Francis, ex vocalista de Aiden, porque es una banda que ya no existe. Entonces, William Control ya se convirtió en el proyecto principal y además en su personalidad ya fija, porque ya incluso fundó su disquera como William Control o Control Records, no me acuerdo, y que ya todo el mundo lo ubica como William Control. Así que es un proyecto que se mete al dark wave, que se mete al synth pop, que se mete a la música mucho más oscura, eh, con muchas temáticas acerca del BDSM. Se mete mucho la temática de gótica, la temática como del culto, de cultos. De hecho, por ahí tuvo una polémica William Francis acerca de eso. Digo, aquí recuerden, no es un programa de chismes, no lo vamos a platicar, pero por ahí pueden buscarlo. Tuvo una polémica ahí sobre eh, como crear un culto poligámico, algo así. Y este proyecto, justamente es su segundo álbum en solitario, Noir. Es un disco bastante chido porque también combina mucha música electrónica, también se mete mucho al folclore, al dark folk, que de hecho creo que este episodio se convirtió casi casi en proyectos de dark folk, y tiene por ahí uno de los mejores covers que yo he escuchado en mi vida, que es Can't Help Falling in Love with You, del gran Elvis Presley, que de hecho William tiene una voz muy ad hoc para ese tipo de covers, así que se los recomiendo mucho, William Control con el Noir. Wise men say only fools.
Y bien, ahora sí, con esto terminamos el último video del año. Ahora sí, lo prometo, es el último del año. Me voy de vacaciones, me voy a descansar un poco y el siguiente año regresamos con todo para armar nuevos videos que ya tengo muchos ahí planeados, varios tops, varias recomendaciones, discografías completas. Recuerden que en TikTok también armamos otro tipo de videos mucho más rápidos. Y pues una vez más, les agradezco a todos los que este año, este primer año de este proyecto, estuvieron aquí, que comentaron, que le dieron like o que simplemente vieron el video. Muchas gracias. Mi nombre es Ismael y nos vemos el siguiente año y el siguiente video. Chao.